Al final de este vídeo voy a resumir 5 acontecimientos de la vida de Jesús que estoy convencido de que ocurrieron. Quédense hasta el final. ¿Qué sabemos realmente de Jesús de Nazaret? Hablar de este tema es un poco complicado. Por un lado, los cristianos no necesitan que venga un judío, yo, y les explique qué partes del Nuevo Testamento son históricas o tienen mayor probabilidad de ser históricas y qué partes no, o menos. Un cristiano cree que los eventos narrados en el Nuevo Testamento son históricos, porque creen en Jesús, porque tienen fe. Y además creen que el Nuevo Testamento es un libro sagrado escrito bajo la inspiración directa del Espíritu Santo. Y ya está. Por otro lado, están también los negacionistas absolutos, que creen que el personaje de Jesús de Nazaret no es un personaje histórico, sino mitológico. Yo voy a detenerme un segundo en este grupo. El de los negacionistas, el de los que rechazan la existencia de Jesús como personaje histórico. A ver, todo aquel que lea el Nuevo Testamento podrá advertir que entre sus versículos se mezclan dos personajes centrales. Uno es histórico y humano, se llama Jesús de Nazaret. Es un humilde y carismático rabino de Galilea que predica y enseña la Torá. Sus discípulos, judíos todos, creían que en breve su maestro, Jesús de Nazaret, restauraría el reino de Dios, es decir, el reino de Israel, y este mismo rabino fue condenado a la cruz por Poncio Pilatos. El otro personaje es mitológico. Su nombre es Jesucristo. Es un personaje divino. Es el Cristo celestial, el Mesías, redentor de la humanidad. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay gente que dice que Jesús de Nazaret no es un personaje histórico? Porque confunden ambos personajes. Confunden el Jesús histórico con el Cristo celestial. Como no tienen fe, como no son cristianos, rechazan todo lo que venga del Nuevo Testamento y lo consideran una fábula. Esto es un error. A la hora de abordar un estudio sobre Jesús de Nazaret, es importante saber separar su personaje histórico de su figura idealizada y divinizada. A pesar de que la imagen que nos transmite el Nuevo Testamento sobre Jesucristo es la de un ser mitológico, una creación puramente literaria, es posible rastrear los pasos del Jesús histórico, es decir, de Jesús de Nazaret, es decir, de ese carismático y humilde rabino de Galilea del siglo I, mediante un análisis minucioso de los textos. En este punto aclaro, para los creyentes no existe esta separación. Para un cristiano, para una persona que tiene fe en Jesús, el Cristo celestial y el Jesús histórico son la misma persona. De hecho, el cristianismo interpreta que Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Ok, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo es posible separar la imagen del Jesús histórico de su figura idealizada y divinizada? Para ello es importante situar a Jesús en su contexto histórico. Un análisis crítico de los evangelios debe encajar siempre con el criterio de plausibilidad histórica. Jesús solo puede entenderse dentro de las coordenadas políticas, sociales, culturales y religiosas de su época. Hay cosas que encajan con el judaísmo del siglo I y cosas que no. En otras palabras, no se puede comprender a Jesús si se desconoce el judaísmo de la época del Segundo Templo. Y es en este punto donde comienzan a aparecer las primeras dificultades, las fuentes primarias. Generalmente se admite que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son los más fidedignos a la hora de reconstruir la biografía histórica de Jesús. Y a diferencia del Evangelio de Juan, que presenta una teología de la salvación muy avanzada y desarrollada, los tres evangelios sinópticos describen bastante bien la biografía de este rabino carismático y humilde de la región de Galilea. Todo aquel que sea capaz de realizar una lectura libre de prejuicios y totalmente deconstruida de estos tres evangelios logrará acercarse a la imagen de ese Jesús histórico. Entonces, los tres primeros evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, ¿son objetivos? En absoluto. Los evangelios sinópticos, al igual que todas las biografías antiguas, tienen una clara agenda política, tienen su propia propaganda. Fueron escritos por comunidades de cristianos entre el siglo I y el siglo II con una clara tendencia paulina. Pero si rechazamos los evangelios como fuente primaria para el conocimiento de Jesús, bajo el argumento de que tienen propaganda, de que están escritos con una agenda historiográfica, entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo con cualquier biografía de la antigüedad. A continuación voy a presentar el método que utilizamos los historiadores para intentar descubrir a este Jesús histórico. El método es un método científico que está compuesto por varios criterios. Yo voy a nombrar estos criterios en un orden específico, no significa que uno sea más importante que el otro. Todos están al mismo nivel de importancia.
El criterio del testimonio múltiple dice que un evento tiene mayor posibilidad de ser histórico si se recoge en más de una fuente, como por ejemplo el Evangelio de Marcos, la fuente Q o las epístolas de San Pablo. Un ejemplo de uno de estos acontecimientos que es recogido por varias fuentes es la llamada de Jesús a sus primeros discípulos. Esta llamada de Jesús a sus primeros discípulos podemos ver que aparece tanto en el Evangelio de Marcos como en Mateo y Lucas, y también cuando leemos las cartas de Pablo podemos llegar a la conclusión de que efectivamente Jesús tuvo discípulos, con lo cual la conclusión es que en algún momento tuvo que haberlos llamado. En Marcos 1:16 y en Mateo 4:18 podemos ver cómo Jesús camina por las orillas del mar de Galilea y se encuentra con dos hermanos, Simón y Andrés, a los cuales llama y los cuales se convierten en sus primeros discípulos. Este evento es importantísimo porque marca el inicio del ministerio público de Jesús de Nazaret. La presencia de este evento en múltiples fuentes aumenta la posibilidad de que efectivamente este evento haya sido un evento histórico. El criterio de la vergüenza dice que los relatos embarazosos o vergonzosos tienen mayor probabilidad de ser auténticos, puesto que el autor no tendría ningún motivo para inventarse eventos que debiliten su mensaje y obstaculicen la propagación del mismo. Un ejemplo de esto es el relato de la crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús es un evento que podría haber sido considerada como vergonzosa o embarazosa para la comunidad de los primeros cristianos, ya que Roma ejecutaba mediante la crucifixión únicamente a criminales. Si los primeros cristianos propagaron la idea de la crucifixión de Jesús, es porque efectivamente la crucifixión tuvo lugar, ya que si no hubiese tenido lugar, jamás en su sano juicio se habrían inventado tal acontecimiento que debilita el mensaje que quieren transmitir, cómo el Mesías, cómo el Rey de Israel va a terminar crucificado en la cruz, que era una ejecución terriblemente vergonzosa y que humillaba a quien la sufría. Y por tanto, el criterio de la vergüenza establece que la crucifixión de Jesús es un acontecimiento histórico. Otro ejemplo del criterio de la vergüenza podría ser también el bautismo de Jesús. ¿Por qué el bautismo de Jesús habría sido vergonzoso para los primeros cristianos? Porque sugiere que Jesús necesitaba purificación y arrepentimiento de sus pecados. Juan el Bautista bautiza en el río Jordán para el arrepentimiento de los judíos pecadores, para que estén preparados para recibir el reino de los cielos. ¿Qué hace Jesús yendo a bautizarse en el río Jordán por Juan el Bautista? Esta imagen no encaja con la imagen de un Mesías sin pecado y poderoso. Por lo tanto, el criterio de la vergüenza aumenta la probabilidad de que efectivamente el bautismo de Jesús haya sido un acontecimiento histórico. Este evento, el evento del bautismo, encaja también con otro criterio que a mí personalmente es uno de los criterios que más me gustan, que es el criterio de la plausibilidad histórica. Este criterio considera que aquellos dichos o aquellas acciones que tienen que ver con la vida de Jesús tienen mayor probabilidad de ser históricos si encajan dentro del marco cultural, político y religioso de su época, que si no. Es decir, cuando Jesús dice algo o cuando Jesús hace algo que coincide con la manera que tenían de pensar los judíos de su época, o que podemos rastrear ese pensamiento o esas acciones a ciertos grupos de judíos contemporáneos a Jesús, eso tiene mayor probabilidad de ser histórico que algo que no. A grandes rasgos podemos resumir este criterio diciendo que hay cosas que encajan con el Israel del siglo I y hay cosas que no. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo encaja con el criterio de la vergüenza, pero también encaja con el criterio de la plausibilidad histórica, porque el bautismo, la purificación de los judíos en agua, era una costumbre que existía ya en la época en la que se desarrolla el ministerio de Jesús de Nazaret. Otro ejemplo que encaja con el criterio de plausibilidad histórica es el hecho de que Jesús se haya enfrentado en Jerusalén con las autoridades del templo. En aquella época había muchos grupos de judíos que estaban en disputa, y estaba el grupo de los judíos rurales, de los judíos humildes que defendían a las clases bajas, que eran muy críticos con la autoridad de los saduceos del templo, y por tanto cuando Jesús llega a Jerusalén y lo primero que hace es enfrentarse públicamente con los sacerdotes del templo, eso encaja perfectamente dentro del criterio de plausibilidad histórica. Y tenemos también los hallazgos arqueológicos. Los hallazgos arqueológicos ayudan a comprender mucho mejor
cómo era la vida en el Israel del siglo I. Ayudan a contextualizar las historias de Jesús. Por ejemplo, los hallazgos arqueológicos han descubierto que la economía de la Galilea del siglo I se basaba principalmente en la agricultura y en la pesca. Esto hace que podamos entender mucho mejor y en su contexto muchas de las parábolas de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, la parábola del sembrador, o la parábola de la red, o la parábola del hijo pródigo. Conociendo la realidad social y económica de la Galilea del siglo I, tiene mucho sentido que Jesús haya empleado estas parábolas a la hora de enseñar y no otras, porque les está hablando a personas que se dedican a la pesca y a personas que se dedican a la agricultura. Habiendo mostrado estos 4 criterios dentro del método científico, que son el criterio de las fuentes múltiples, el criterio de la vergüenza, el criterio de la plausibilidad histórica y los hallazgos arqueológicos, por cierto, hay más criterios, no son los únicos. Si les interesa que hable de más criterios a la hora de investigar la imagen del Jesús histórico, me lo dejan aquí en los comentarios y hago otro vídeo ampliando esta sección. Pero habiendo analizado estos 4 criterios, que son 4 de los criterios más importantes, podemos llegar a la siguiente conclusión. Yo personalmente, habiendo estudiado estos 4 criterios y habiendo leído el Nuevo Testamento con los ojos de un historiador crítico, puedo llegar a la conclusión de que hay 5 acontecimientos en la biografía de Jesús de Nazaret que seguro tuvieron lugar. Esos 5 acontecimientos son el bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. El bautismo de Jesús encaja con 2 criterios. Encaja con el criterio de la vergüenza y encaja con el criterio de la plausibilidad histórica. No tengo ningún motivo para dudar de que el bautismo de Jesús sea realmente un acontecimiento histórico. Yo creo que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán porque el método científico me lo confirma. 2. Jesús tuvo discípulos. Jesús tuvo discípulos porque podemos ver, gracias al criterio de las fuentes múltiples, que en muchas de las fuentes que son independientes entre ellas, el Evangelio de Marcos, las cartas de Pablo, la fuente Q, que da origen a los evangelios de Lucas y Mateo. Por cierto, si quieren que hable de la fuente Q y de la teoría de las fuentes a la hora de escribir el Nuevo Testamento, me lo dejan aquí en los comentarios. Habiendo entendido que la llamada de Jesús a sus discípulos aparece en múltiples fuentes, no hay ningún motivo para dudar de que es un acontecimiento histórico. Jesús tuvo discípulos. 3. Jesús enseñó en parábolas. Las parábolas aparecen también en múltiples fuentes, encaja dentro del criterio de las fuentes múltiples, pero es que además, analizando el contenido de las parábolas, podemos ver que Jesús utiliza parábolas que son fáciles de comprender para el público que las escucha, porque utiliza lo que ellos conocen, utiliza parábolas que tienen que ver con la pesca, con la agricultura, que es a lo que se dedicaba la gente en el siglo I en Galilea, lo cual hoy en día sabemos gracias al criterio de los hallazgos arqueológicos. 4. Jesús se enfrenta a las autoridades del templo. Esto encaja perfectamente con el criterio de la plausibilidad histórica. Esto es algo que pasaba, había disputa entre los diversos grupos de judíos y había un grupo de judíos que estaba totalmente enfrentado y rechazaba el templo de Jerusalén como espacio sagrado porque había quedado impurificado debido a la corrupción de los sacerdotes. Esto es lo que sucede cuando Jesús llega al templo, pero es que además la crucifixión de Jesús, que es el 5º acontecimiento del cual yo estoy convencido que sucedió, porque encaja con el criterio de la vergüenza, tiene relación con el hecho de que Jesús se haya enfrentado a los sacerdotes del templo, porque hay que rastrear qué fue lo que sucedió para que la crucifixión tuviera lugar. Y debido a que hoy en día sabemos que la crucifixión encaja con el criterio de la vergüenza y por tanto tiene mucha posibilidad de ser histórica, tenemos que ir un poco hacia atrás y ver qué fue lo que hizo Jesús para terminar crucificado en la cruz. Y una de las cosas que hizo fue enfrentarse a las autoridades del templo. Y por tanto, estos son los 5 acontecimientos en la biografía de Jesús que yo estoy convencido, gracias al método científico y gracias a los criterios de análisis de las fuentes, que tuvieron lugar y por tanto son históricos. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Jesús tuvo discípulos a los cuales llamó en las orillas del mar de Galilea. Jesús predicó en parábolas. Jesús se enfrentó a las autoridades del templo y Jesús fue crucificado. 5 acontecimientos que desde mi punto de vista tuvieron lugar y son históricos. ¿Hay más? Sí.
hay más. Si les interesa que haga en otro vídeo lo que acabo de hacer en este, contando qué otros acontecimientos de la vida de Jesús yo considero que son históricos, mostrando también el método que utilizo para poder llegar a esa conclusión, ya saben, dejan un like, me lo dejan en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.